Hola, buenos días. Qué gusto que nos estén sintonizando en tu podcast de Varones Gilgal Nuevo Comienzo. En este episodio vamos a platicar aquí y estamos integrados porque no es de que me acompañen, ¿verdad? Sino que al contrario, estamos aquí haciendo equipo. Así es. Aquí con Aniceto Peña y Eric Torres para servirles. Gracias a Dios porque estamos en esta ocasión otros tres. Y bueno, con ustedes que nos escuchan, qué bueno que puedan apartar un poco de tiempo y meditar en la palabra de Dios. No sé si lo escuches en la mañana, en la tarde, en la noche, pero en el momento que tú lo escuches, te agradecemos la oportunidad que nos das en escucharnos. Y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar una nueva serie. Una serie que yo creo que nos sirve bastante para el día a día. Es en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Hay un libro que se llama Proverbios. Está por ahí después de los libros de los Salmos. Sí. Sabemos que Salmos muchos lo conocen, ¿verdad? Sí. Por las mañanitas que cantaba el rey David. Así es. No, que los Salmos pues se ha escrito principalmente por el rey David, que le gustaba entonar salmos. Y después viene el libro de Proverbios. Proverbios viene siendo un libro que conjunta verdades o quizás también algunos como tipo refranes, consejos para la vida práctica, para la vida diaria con la que estamos lidiando pues todos y cada uno, ¿no? Este libro lo escribió principalmente Salomón. Salomón es hijo de David. También fue rey de Israel. Y fue el tercer rey, ¿verdad? Porque primero fue Saúl. Así es. Después David. Y luego después el rey Salomón. Y Salomón se distingue por su sabiduría. Cuando iba a empezar su reinado, él recibió palabra de Dios. Y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres para este reinado? Y él, de manera muy correcta y muy atinada, le dijo a Dios, yo quiero sabiduría de lo alto. Es mucho lo que tengo que hacer, no sé cómo hacerlo, y te pido sabiduría. Y fue algo que le agradó a Dios, ¿verdad? Dios le contesta, me agrada lo que pides. Por cuanto no has pedido sí. riquezas ni la vida de tus enemigos, que es lo que cualquiera sí. hubiera pedido. Si no pediste sabiduría, pues ahora te doy sabiduría y junto con la sabiduría también te doy riquezas. Y le recalca, ¿verdad? Te doy sabiduría, tanta sabiduría que no ha habido tanta sabiduría antes de ti y después de ti. Así es. Inclusive venían los reyes de otras naciones a platicar con Salomón para escuchar tanta sabiduría que tenía él. Así es. Eric, si gustas comentar algo sobre eso. Sí, pues es algo muy interesante porque si nosotros viviéramos en ese tiempo, ahorita digo, entrando en el comentario que estamos haciendo, nos gustaría ir, como ahorita decía el hermano Cheto, a preguntar al rey Salomón ciertas cosas que uno tiene curiosidad pero ahora pues el rey Salomón no está, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, he aquí alguien más, todavía más que Salomón, ¿verdad? Exacto. Entonces nosotros tenemos al Señor Jesús a quien podemos acudir, Así es. En este caso a su palabra, ahorita especialmente el libro de los Proverbios, para consultar, ¿verdad? Para tomar sabiduría de parte de nuestro Dios. Así es. Y ahora, esto no fue tan solo un mero hablar, como a veces se dice. Recién empezaba el reinado de Salomón y se le presentó una situación que venían dos mujeres con un niño y las dos decían que era suyo el niño. Y lo que había acontecido es que anteriormente, en una noche, las dos mujeres, cada una se acostó con su hijo, pero uno amaneció sin vida. Un bebé, pues sí, se asfixió y perdió la vida. Y las dos decían que el que había muerto era de la otra.
y el que estaba vivo era de cada una, ¿verdad? Sí, en la noche la mujer, cuando estaba dormida la otra, le cambió el bebé muerto, se lo dejó y agarró el niño vivo y se quedó con él. Pero ya cuando amaneció, vio al niño y no era su hijo, ¿verdad? Y ahí fue donde le llevaron el problema a Salomón. Así estaba la discusión grande, y entonces Salomón no sabía, vamos a decir así, pues estaba interesante la disputa, ¿no? Sí. Y de ahí nace una frase, ¿verdad? Nace vamos a decidir la decisión salomónica, a veces decimos, ¿verdad? Y entonces la sabiduría que le da Dios a Salomón es, a ver, tráiganme una espada, tráiganme al hijo vivo, vamos a partirlo en dos y cada quien se queda con una mitad. Y entonces una dice, ¿sabes qué? Así déjalo, el niño muerto es mío, está bien. Y entonces ahí el rey pudo distinguir, decir, no, tú eres la madre porque sentiste el amor que debe tener una madre por su hijo y no permitiste el que lo matara. Entonces, que eso quiere decir que tú eres la madre de este hijo vivo. Sí, y ella le entregó el hijo a la otra mujer, le dijo, Así es. dale a el niño vivo. Le dice. Es correcto. Entonces, Dios lo iluminó y es ahí donde así como eso, muchas cosas, momento a momento, se veía la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Y dicho sea de paso, acá en Santiago 1:5, la misma palabra de Dios nos dice, si uno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. En pocas palabras, tengan la humildad de reconocerlo y pídanle a Dios la sabiduría. Y Él se las va a dar abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, como Salomón, que pidió con fe, no dudando nada, es decir, sabiendo que Dios es el que da la sabiduría. Amén, amén. Entonces, ahora sí, esto fue como una introducción al libro de Proverbios. Vamos aquí en este podcast de varones a tratar de hacer un estudio de todos los proverbios. Obviamente empezaremos por el capítulo 1 para verlo, pero sí queríamos tener esta pequeña introducción y saber cómo es que este libro se escribió y por quién, ¿verdad? Y entonces, ten esto en cuenta porque lo que está escrito aquí es por una persona que Dios le dio abundante sabiduría. Así es. Entonces, pues vamos a leer, Eric, si gusta leer ahí Perdón. Los primeros 3 versículos, por favor. Claro, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Excelente. Bueno, pues como podemos ver, el primer verso o la primera parte de este libro, de hecho, aquí en los títulos que vienen en la Biblia, viene como motivos de los proverbios. ¿Cuál es el motivo de que se escribió este libro? Y bueno, pues inicia con lo que ya platicamos, donde dice los proverbios de Salomón. Y dice Salomón, que es hijo de David, rey de Israel. ¿Sí? Entonces, no era cualquier persona, era un elegido, el ungido para ser rey, y que tenía vasta sabiduría. Y luego aquí menciona el motivo por el cual se escribe este libro. ¿Cuál es el motivo? En el versículo 2, Cheto, si gustas ahí también. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahí vienen los motivos. Primero que nada es entender sabiduría. ¿Cómo podríamos describir sabiduría, Eric? Pues la experiencia o la inteligencia juntas, ¿verdad? Con la experiencia aplicadas a la vida práctica. Okay. Es lo que pudiéramos entender en la Biblia, ¿no? O sea, cuando alguien, en el caso por ejemplo de Salomón, como ahorita usted bien decía, hermano Chuy, no eran solo palabras lo que él tenía, o sea, él tenía sabiduría de Dios. Y él aplicó la sabiduría de una manera práctica con estas mujeres. Tomó una decisión porque era un rey. Entonces tomó una decisión de tal manera que cuando esa decisión fue tomada, obviamente no iba a partir el niño a la mitad, ¿verdad?
Esto era más bien para descubrir quién era la mamá. Fue algo sabio y toda la gente se dio cuenta de esa sabiduría. Entonces, esa sabiduría que él tenía en su cabeza y en su corazón llegó al nivel de la práctica también. Así es. Entender sabiduría, dice aquí, y doctrina. Sabemos que la doctrina viene siendo, vamos a decir así, si tenemos nosotros aquí la Biblia, la palabra de Dios, pero de repente una persona desarrolla un material con respecto a cierto tema que venga, vamos a decir así, sobre la resurrección de Cristo, y empieza a exponer y a hacer un material con respecto a la resurrección de Cristo, no sé cómo estaba profetizado, cómo fue que se originó y cómo concluyó, y luego cómo fue que se dio la resurrección y que está a la diestra del Padre. Entonces, eso material se le conoce como doctrina, ¿verdad? Correcto. La doctrina, entonces los proverbios son escritos para entender tanto la sabiduría directa de Dios como la doctrina que se escribe respecto a esa sabiduría. Y para conocer razones prudentes, ¿sí? Esto también nos hace ver que hay razones que no son prudentes. Exactamente. Y hay que saberlas diferenciar. ¿Qué es? Cuando tenemos que actuar prudentemente. Y eso es día a día, ¿verdad? Porque no podemos decir, hoy voy a andar de imprudente. No, pues no va. Entonces, nosotros cada día, quizás nuestra misión es, pues, arrodillarnos ante Dios y decirle, Dios, hoy quiero que tú me dirijas y que me hagas andar prudentemente lleno de sabiduría, ¿verdad? Así es. El versículo 3 dice... Por ejemplo, cuando estás platicando con alguien o X cosa, que salgas con algo, le llama imprudente. Así ¿Cómo es. sales con esto imprudente? Que en muchas ocasiones, pues quizás nos pase o vemos que suceden también. Por Así eso es. mismo es con prudencia. Sí, Como ayer. parecen palabras sencillas, ¿verdad? Que al momento de leerlas uno dice, para conocer razones prudentes, muy bien, pues qué bueno, ¿verdad? Pero esto es tan importante para la vida porque debido a esto, mucha gente está libre o está en la cárcel o está en el panteón. O sea, si alguien no es prudente, por ejemplo, al volante, o ya sea que la persona muera porque tuvo algún accidente, o que se lleve de encuentro a alguien, y si no muere la persona que va al volante, pero se llevó de encuentro a alguien, pues va a la cárcel, ¿verdad? Aunque no lo haya hecho intencionalmente, Claro. hay leyes, ¿verdad? Que por esa imprudencia lo hacen que esté en la cárcel. Entonces, o sea, esto es tan delicado, ¿verdad? Que si nosotros lo tomamos en cuenta como más adelante dice, ¿verdad? Como un tesoro, pues nos va a dar todas esas riquezas, ¿no? Pues seguir gozando de nuestra libertad, y pues todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así es. O sea que se fue directo. No dio, hermano, no se anduvo con nada. Se No, fue directo. definitivamente, o sea, las razones prudentes Sí. de la vida. Y sí, muchas veces, ya sea por ignorancia o ya sea por necedad, actuamos imprudentemente. Pues aquí te dice en el 3, dice para recibir el consejo De de prudencia. prudencia, justicia, juicio y equidad. El Así. consejo Así es. viene como lo que decía el hermano, ¿verdad? Cuando tus hijos, que les prestas el carro, hijo, vete así y así. Estás dando un consejo, ¿verdad? Para que sea prudente en su forma de manejar, llegando a lo que estaba diciendo el hermano, ¿verdad? Un consejo que si no se lleva a cabo, trae sus consecuencias. ¿Qué? ¿Atropellas? No sabemos las consecuencias, pero sabemos que el responsable es aquel que no tuvo prudencia y no escuchó el consejo. Así es. Y sí, o sea, por ejemplo, aquí dice recibir consejo y menciona 4 características del consejo. ¿Y así? Un consejo prudente, un consejo que sea de justicia, juicio y equidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor algo que voy a hacer yo, una decisión que estemos tomando, ¿verdad? Me pongo de ejemplo para no decir a alguien más, ¿verdad? Y a lo mejor algo que voy a hacer, pues es prudente, pero quizás lastime a otra persona, ¿sí?
Y eso hace que aunque sea prudente, no sea justo, ¿verdad? Entonces, no tan solo tiene que ser algo prudente, sino que también igual debe tener justicia, juicio y equidad. Un equilibrio. Un equilibrio entre todo. Entonces, porque a veces podemos hacer cosas sensatas o cosas que no son malas, pero que ocasionan quizás cierta injusticia, ¿verdad? Y eso hace que después pues ya no cumpla con todas los puntos que son recomendados, ¿verdad? Entonces, pero bien, estamos empezando a estudiar los proverbios. Si tienes oportunidad, ahorita vamos a tener que, por cuestiones de tiempo y que sabemos que a veces nos limita, hoy en este episodio lo vamos a dejar hacia ese versículo 3, pero si en tu casa tú puedes leer estos primeros capítulos de Proverbios. Proverbios, el libro tiene 31 capítulos, si no hay 30 o 31 capítulos. Entonces, está 31. diseñado para leer uno por día, vamos a decir así. Si vamos a empezar el mes de febrero, por decir algo, que quizás este programa lo estés viendo ya en los primeros días de febrero, pues estamos en buen tiempo para leer el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y hasta el 31 de febrero. No, ¿verdad? En esta ocasión, de marzo. Si de repente podemos leer 2 capítulos en un solo día, Sí. para poder así acabar con el mes y cada día aprender algo nuevo del libro de Proverbios. Bueno, pues qué bueno que nos acompañaste. Nos despedimos, Eric. Así es, muchas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. ¿Cierto? Que pasen buen día y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Dios bendiga.